¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando los años de humillación y desprecio se acumulan? No como gotas de lluvia en un charco, sino como la presión insoportable dentro de un volcán a punto de estallar. Esta no es solo la historia de una joven que busca trabajo, es la crónica de un terremoto profesional. La explosión silenciosa de una mujer cuyo talento fue subestimado, ignorado y pisoteado sistemáticamente. Prepárense, porque lo que sucedió en ese taller de lujo en Ciudad de México no fue solo la reparación de un motor, fue la demolición de un ego, la reconstrucción de una carrera y el nacimiento de una leyenda. La risa cruel de un hombre arrogante se congelaría en su rostro para siempre, y el rugido de un motor se convertiría en la sinfonía de la venganza. Carlos Mendoza se reía a carcajadas en su taller, un sonido metálico y cruel que resonaba entre los autos de lujo. «Te doy todo mi negocio si arreglas esto», dijo, señalando un Porsche 911 que llevaba una semana parado en el medio del taller, como un trofeo de la frustración. El auto, un Porsche 911 negro, era el epítome del lujo y la frustración, una obra de arte de ingeniería alemana que ahora yacía silenciosa y rebelde. Nadie, ni siquiera sus tres mejores mecánicos, había podido diagnosticar la falla, y ahora una joven desconocida estaba a punto de convertirse en el blanco de su última humillación. Mauricio no lo sabía, pero el eco de su risa cínica pronto se ahogaría en el rugido de un motor perfectamente reparado, un sonido que marcaría el inicio del fin de su arrogante reinado. La joven Nayara Morales, con las manos temblorosas por la mezcla de nerviosismo y la emoción de la oportunidad, tomó las llaves del vehículo. Su ropa de trabajo, impecable y recién lavada, era un reflejo de su profesionalismo y la seriedad con la que se tomaba su oficio, un contraste total con el ambiente de desprecio que se había instalado en el lugar. Durante años, Nayara había perfeccionado sus habilidades en la oscuridad de pequeños talleres, soñando con un momento como este, una oportunidad para demostrar que su género no era una limitación, sino una fortaleza. Se movía con una determinación silenciosa que, de haberlo notado Carlos, le habría inquietado profundamente. Pero el dueño del taller estaba demasiado cegado por su propia arrogancia para ver la tormenta que se avecinaba. Lo que salió del motor minutos después no fue un simple sonido de encendido, fue un rugido profundo y poderoso que hizo que la risa de Carlos se congelara para siempre en su rostro, un eco de su propia estupidez que reverberaría en su mente por el resto de su vida. El sonido era una sinfonía mecánica perfecta, un grito de una bestia despertando después de un largo sueño. Fue el rugido de una victoria silenciosa, el sonido de la justicia profesional y el anuncio de una nueva era en un taller que se había estancado en la complacencia y el prejuicio. En ese instante, todos los presentes supieron que la historia del taller de Carlos Mendoza acababa de dar un giro dramático e irreversible, y que la joven a la que habían menospreciado era, en realidad, la pieza que les faltaba para alcanzar la verdadera grandeza. Carlos Mendoza se recostó en su silla de oficina importada de Alemania, observando a través de los ventanales de cristal cómo los mecánicos trabajaban en los autos más caros de la Ciudad de México. A sus 45 años, había construido el taller automotriz más prestigioso del país, un lugar donde solo llegaban Ferraris, Lamborghinis y Porsches que costaban más que casas enteras. Su negocio lo había convertido en millonario, pero también en el hombre más despiadado y temido del sector, conocido por su actitud implacable y su desprecio por cualquiera que considerara inferior a él. Una lista que incluía prácticamente a todos los que no compartían su estatus, y especialmente a las mujeres. Su taller era un monumento a su ego,
pisos de cerámica italiana que brillaban bajo las luces LED, herramientas de última tecnología que costaban fortunas y una reputación que le recordaba constantemente que estaba por encima de todos los demás talleres de la ciudad. Pero lo que más disfrutaba Carlos no era su riqueza o su poder, sino la capacidad de humillar a quienes consideraba inferiores, especialmente a las mujeres que osaban invadir lo que él llamaba territorio sagrado de hombres. Esta misoginia no era un secreto, sino una parte fundamental de su identidad, una ideología que había cimentado el éxito de su negocio en la supresión del talento ajeno y la validación de sus propios prejuicios. Señor Mendoza, la voz nerviosa de su recepcionista interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. Hay una joven aquí que dice que viene por el trabajo de mecánico. ¿Una joven? Carlos soltó una carcajada cruel que resonó por la oficina, un sonido que era más una afirmación de su desdén que una simple risa. Que pase, esto va a ser divertido. Su mente ya estaba elaborando un plan para humillar a la candidata de la manera más pública y memorable posible, sin siquiera darle la oportunidad de presentarse adecuadamente. Nayara Morales entró nerviosamente al despacho, llevando en sus manos un currículum que había preparado con cuidado durante semanas. A los 28 años, había trabajado en talleres pequeños toda su vida, siempre soñando con la oportunidad de demostrar sus habilidades en un lugar prestigioso como este. Su ropa de trabajo estaba impecable, un uniforme que representaba su respeto por la profesión y su deseo de ser tomada en serio, un detalle que el arrogante dueño del taller ignoraría por completo en su primera evaluación. Había llegado 2 horas antes para asegurarse de no llegar tarde y había practicado su presentación frente al espejo hasta memorizarla, pero nada de su preparación la había preparado para la crueldad que estaba a punto de enfrentar. «Buenas tardes, señor Mendoza», Nayara dijo con respeto, extendiendo su currículum. «Soy Nayara Morales. Vengo por la vacante de mecánico que publicaron». Carlos no tomó el papel. En lugar de eso, se quedó mirándola de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si fuera un depredador evaluando a su presa. La incomodidad y el miedo comenzaron a invadir el corazón de Nayara, pero se mantuvo firme, recordando todos los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí y la necesidad desesperada que tenía de esta oportunidad. La sonrisa de Carlos no era de bienvenida, sino de desprecio, una clara señal de que el juicio ya había sido emitido mucho antes de que ella pusiera un pie en su oficina. ¿Tú?, preguntó finalmente, su voz cargada de desprecio. ¿Tú quieres trabajar como mecánico aquí? Sí, señor. Tengo 5 años de experiencia y... Carlos la interrumpió con una carcajada que resonó por toda la oficina. 5 años cambiando aceite en talleres de barrio. ¿Eso es lo que llamas experiencia? Nayara sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura, aunque por dentro la frustración y la rabia comenzaban a hervir. Sabía que su experiencia era real y su habilidad innegable, pero la misoginia de Carlos no le permitía ver más allá de su género y su apariencia. Su currículum, la prueba tangible de su valía, permanecía sin ser tocado, una metáfora perfecta de cómo su talento era ignorado. Carlos se puso de pie, caminando alrededor de ella como un tiburón rodeando a su víctima. ¿Sabes cuánto cuesta el auto más barato que...? Entra a este taller, $200,000. ¿Sabes cuánto vale tu experiencia? Nada. Nayara apretó los puños, sintiendo cómo la humillación la quemaba por dentro, una sensación familiar que había experimentado en innumerables ocasiones a lo largo de su carrera. La diferencia esta vez era la magnitud de la injusticia y el desprecio, un sentimiento que le hizo cuestionar si alguna vez sería posible para ella triunfar en un mundo tan lleno de prejuicios. La actitud de Carlos
no era solo un rechazo profesional, sino una negación de su valía como ser humano, una herida que iba mucho más allá de un simple revés laboral. En ese momento, se escucharon risas provenientes del área de trabajo. 3 mecánicos, Patricio, Emiliano y Rodrigo, habían terminado su descanso y observaban la escena a través del cristal, atraídos por el espectáculo que se desarrollaba. «¿Qué tenemos aquí, jefe?», preguntó Patricio con una sonrisa burlona. «Una nueva secretaria». «Mejor aún», Carlos aplaudió sarcásticamente. «Esta señorita quiere ser mecánico». Las carcajadas de los 3 hombres llenaron la habitación, una cacofonía de desprecio que resonó en los oídos de Nayara como el sonido de puertas que se cerraban para siempre. «¿En serio? ¿Una mujer quiere ensuciarse las manos con motores de verdad?», se burló Rodrigo. «¿Segura que no confundiste este lugar con un salón de belleza?». Nayara apretó los puños, sintiendo como la humillación la quemaba por dentro. Durante años había enfrentado comentarios similares, pero algo en la manera despectiva y sistemática con que estos hombres la trataban la hirió más profundamente que de costumbre. Era el peso acumulado de una vida de luchas, una avalancha de desprecio que amenazaba con aplastarla. Sin embargo, en el fondo de su ser, un fuego de resistencia comenzó a encenderse, alimentado por la injusticia y el deseo de demostrarles que estaban equivocados. «Señores», Carlos se dirigió a sus empleados con una sonrisa diabólica. «Creo que deberíamos ser educados con nuestra visitante. Después de todo, ella tiene 5 años de experiencia». Los mecánicos intercambiaron miradas cómplices, reconociendo el tono que usaba su jefe cuando planeaba una humillación pública especialmente cruel. Nayara pronunció su nombre como si fuera una broma. «¿Por qué no nos demuestras tu experiencia? Ahí afuera tenemos un Porsche 911 con problemas en el motor. Lleva una semana aquí y nuestros simples mecánicos no han podido identificar la falla. La apuesta era una trampa. Un juego, cruel, diseñado para hacerla fracasar en un escenario público, pero Nayara no tenía intención de rendirse. «Señor, yo estaría encantada de...». «Espera», Mauricio levantó la mano teatralmente. «No he terminado. Si realmente puedes diagnosticar y reparar ese motor, te doy el trabajo, pero no cualquier trabajo». Hizo una pausa dramática, mirando a sus empleados para asegurarse de que estuvieran prestando atención. «Te doy mi trabajo. Te hago socia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 3 mecánicos se habían quedado boquiabiertos ante la magnitud de la apuesta. Mauricio estaba jugando un juego peligroso, uno en el que su propio imperio estaba en juego, pero su arrogancia le impedía ver el riesgo real que estaba tomando. «Pero», continuó Carlos con una sonrisa sádica, «cuando falles miserablemente, como estoy seguro de que lo harás, no solo te vas de aquí, te comprometes a nunca más presentarte en ningún taller serio de esta ciudad. Firmarás un documento prometiendo que abandonarás para siempre cualquier pretensión de ser mecánico». Nayara miró a los 4 hombres que la rodeaban. Podía ver el desprecio en sus ojos, la manera en que la habían juzgado antes de siquiera conocer sus habilidades. Durante 28 años había soportado comentarios sobre cómo la mecánica no era lugar para mujeres, sobre cómo sus manos eran demasiado delicadas para el trabajo pesado, sobre cómo debería buscar empleos más apropiados para su género, y ahora esta humillación era la culminación de todo ello, pero en lugar de aplastarla, le dio la fuerza necesaria para enfrentar el desafío. «¿Y qué gano yo si acepto y fallo?», preguntó Nayara, sorprendiendo a todos con su calma, una serenidad que contrastaba brutalmente con la tensión del ambiente. «Ganar», Carlos se carcajeó. «No vas a ganar nada, vas a perder todo, pero si insistes en humillarte públicamente, adelante, será entretenido». En ese momento, algo se rompió dentro de Nayara. No era solo la injusticia de la situación,
sino años de acumulación de desprecio, de puertas cerradas, de oportunidades negadas, simplemente por ser mujer en una industria dominada por hombres. Había visto cómo mecánicos mediocres conseguían empleos que ella merecía más. Había escuchado infinitas veces que los clientes preferían que un hombre revisara sus autos, y la frustración de esa discriminación la había estado carcomiendo por dentro durante años. «Acepto», dijo Nayara con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. Carlos parpadeó, no esperando esa respuesta. ¿En serio? ¿Completamente en serio? Nayara lo miró directamente a los ojos. Pero quiero que el acuerdo sea por escrito y quiero que todos los mecánicos del taller estén presentes cuando trabaje en el motor. Una condición que aseguraría que su victoria no pudiera ser negada y que la humillación de Carlos sería tan pública como su propia. «Perfecto», Carlos aplaudió. «Esto va a ser aún más divertido de lo que pensé. Vamos a hacer un espectáculo completo». Mientras Carlos llamaba a todos los empleados del taller para que fueran testigos de lo que él consideraba sería la humillación más épica de su carrera, Nayara se dirigió silenciosamente hacia el Porsche negro que la esperaba en el centro del taller. No sabía que en los próximos 30 minutos su vida cambiaría para siempre y que la arrogancia de Carlos Mendoza estaba a punto de recibir la lección más devastadora de su existencia. Un castigo que la ironía del destino había preparado cuidadosamente. El taller de Carlos se había transformado en un circo romano moderno. La palabra había corrido rápidamente entre todos los empleados sobre la apuesta más ridícula en la historia del negocio. Una mujer desconocida contra el motor más complejo que había llegado al taller en meses. En menos de 10 minutos, más de 20 personas se habían congregado alrededor del Porsche 911 negro, formando un círculo como espectadores sedientos de sangre, esperando ver a los gladiadores luchar. Era un ambiente de morbo y crueldad, una atmósfera que Nayara sentía en cada fibra de su ser, pero que en lugar de intimidarla, la fortalecía. Carlos había mandado traer sillas plegables desde la oficina administrativa, convirtiéndolo oficialmente en un evento, y se había posicionado estratégicamente en el centro, con los brazos cruzados y una sonrisa que no podía ocultar su anticipación sádica. A su lado, Patricio, Emiliano y Rodrigo susurraban entre ellos, haciendo apuestas sobre cuánto tiempo tardaría Nayara en admitir su derrota. Todos asumían que la batalla ya estaba perdida, sin siquiera considerar que Nayara pudiera tener la habilidad de ganar, una subestimación que pronto se convertiría en su mayor vergüenza. «Damas y caballeros», exclamó Carlos con voz teatral, como si fuera el maestro de ceremonias de un espectáculo macabro. «Bienvenidos al evento del año. En esta esquina tenemos a Nayara Morales, quien afirma tener 5 años de experiencia cambiando aceite en talleres de Mindodosit barrio». Las risas resonaron por todo el taller. Algunos empleados sacaron sus teléfonos celulares, claramente planeando grabar lo que consideraban sería un momento viral para sus redes sociales. Un acto que Nayara registró en silencio, sabiendo que esa misma grabación sería la prueba irrefutable de su victoria. Y en esta esquina, Carlos pateó suavemente la llanta del Porsche. «Tenemos a un motor alemán de precisión que ha derrotado a mis 3 mejores mecánicos durante una semana completa. Un motor que vale más que todo lo que nuestra contendiente ha ganado en su vida entera». La humillación era sistemática y brutal, diseñada para aplastar el espíritu de Nayara antes de que ella siquiera tocara el auto. Nayara se acercó lentamente al vehículo, ignorando completamente el circo que se había formado a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en el Porsche, estudiando cada detalle visible, la forma en que estaba posicionado, las marcas en el piso que indicaban dónde había estado exactamente. Durante la semana,
las herramientas que estaban esparcidas alrededor, que revelaban los intentos previos de reparación. Una metodología de diagnóstico que era completamente ajena a la arrogancia de los mecánicos de Carlos. ¿Necesitas que alguien te explique cómo abrir el cofre?, se burló Emiliano, provocando otra ronda de carcajadas. ¿O sabes usar las herramientas básicas? Nayara no respondió. En lugar de eso, caminó lentamente alrededor del auto, sus manos aún no tocando nada, pero sus ojos, absorbiendo información como un escáner láser. Podía ver las huellas de dedos en ciertas partes del motor, las marcas de herramientas en tornillos específicos, los cables que habían sido desconectados y reconectados múltiples veces. «Miren eso», Rodrigo señaló con desdén. «Ni siquiera sabe por dónde empezar. Está dando vueltas como un perro perdido. Tal vez está esperando que aparezca algún hombre para que le diga qué hacer», añadió un mecánico joven desde la multitud, generando más risas crueles, sin saber que cada una de sus palabras estaba alimentando la determinación de Nayara. Carlos estaba disfrutando cada segundo. Durante 20 años construyendo su imperio automotriz, nunca había tenido una oportunidad tan perfecta para demostrar públicamente por qué las mujeres no pertenecían a su mundo. Esta humillación sería legendaria, algo de lo que se hablaría en todos los talleres de la ciudad durante años. «Nayara», gritó Carlos por encima del ruido de las conversaciones, «tienes una hora. Después de eso, firmas el documento y te largas para siempre». Finalmente, Nayara habló, pero su voz era tan baja que solo los más cercanos pudieron escucharla. «Puedo ver el historial de reparaciones que intentaron», dijo, una frase que cambió por completo la energía del ambiente. «¿El historial? ¿Para qué?», Patricio se burló. «Para copiarnos, para no repetir los errores que obviamente cometieron». Nayara respondió sin malicia, pero con una firmeza que sorprendió a varios presentes. «El sí». Comentario golpeó como una bofetada. Patricio se puso rojo de ira. «Errores. Nosotros somos profesionales certificados. Hemos trabajado en autos que tú ni siquiera puedes pronunciar. Entonces, ¿será fácil para ustedes explicarme qué intentaron exactamente?» Nayara lo miró directamente a los ojos, sin intimidación, solo con curiosidad profesional genuina, una postura que demostraba que estaba en un nivel de conocimiento muy superior al de ellos. La multitud se había quedado más silenciosa. Algo en la manera calmada y directa de Nayara había cambiado la energía del ambiente. Ya no parecía una víctima nerviosa esperando ser devorada. Parecía una profesional haciendo preguntas técnicas legítimas. Emiliano intervino agresivamente. «Revisamos el sistema de inyección completo, cambiamos las bujías, verificamos la presión de combustible, diagnosticamos el sistema eléctrico con computadoras de última generación». «¿Y los resultados?», preguntó Nayara, comenzando finalmente a abrir el cofre del Porsche. «Los resultados», Rodrigo respondió con frustración evidente, «es que el motor enciende, pero pierde potencia. Después de 5 minutos se ahoga, vibra como loco y luego se apaga completamente». Nayara asintió como si esa información le dijera algo importante que los demás no habían captado. Una señal de que ya tenía la respuesta. Cuando el cofre se abrió completamente, reveló el corazón mecánico del vehículo. Un motor de 6 cilindros, que era una obra de arte de ingeniería alemana, pero que ahora yacía silencioso y rebelde. «¡Por Dios!», gritó alguien desde la multitud. «Miren cómo lo mira, como si fuera la primera vez que ve un motor». Pero algo extraño estaba sucediendo. Mientras los demás se burlaban, algunos de los mecánicos más experimentados habían comenzado a observar más cuidadosamente la manera en que Nayara estudiaba el motor. No era la mirada perdida de una novata, era la evaluación sistemática de alguien que entendía lo que estaba viendo. Una diferencia sutil, pero monumental, que don Evaristo, el mecánico más veterano, captó de inmediato. Nayara se inclinó sobre el motor
y por primera vez desde que había entrado al taller, sonrió. No era una sonrisa nerviosa o defensiva, sino una sonrisa de reconocimiento, como si acabara de ver a un viejo amigo. ¿De qué te ríes?, Carlos preguntó con suspicacia. Algo en esa sonrisa lo había puesto incómodo, aunque no podía explicar por qué. De nada importante, Nayara respondió, comenzando a remangarse las mangas de sus camisa de trabajo. Solo que este motor me recuerda a algo. ¿A qué? A los motores de cortadoras de césped en los que has trabajado, se burló Patricio, tratando de recuperar el impulso de humillación que había comenzado a disiparse. Nayara no respondió inmediatamente. En lugar de eso, comenzó a tocar ciertas partes del motor, no al azar, sino siguiendo un patrón específico que ninguno de los presentes reconoció. Sus movimientos eran precisos, deliberados, como si estuviera realizando una inspección que había hecho miles de veces antes. «Interesante», murmuró, más para sí misma que para la audiencia. «Muy interesante». «¿Qué es interesante?», Carlos exigió, su paciencia comenzando a agotarse. Este no era el espectáculo que había anticipado. Se suponía que Nayara debería estar llorando de frustración a estas alturas, no actuando como si supiera lo que estaba haciendo. «El patrón de desgaste en estas piezas», Nayara señaló hacia una sección específica del motor, «no es consistente con el tipo de falla que ustedes describieron». Un silencio incómodo se extendió por el taller. Los mecánicos intercambiaron miradas confusas. Las palabras técnicas que Nayara estaba usando eran correctas, precisas, profesionales. Don Evaristo, el mecánico más veterano del taller con 65 años de experiencia, se acercó más al círculo. Había estado observando desde la distancia, inicialmente para entretenerse como todos los demás, pero ahora con genuina curiosidad técnica. «¿Qué tipo de patrón ves?», preguntó don Evaristo, su voz libre del tono burlón que habían usado los otros, un reconocimiento tácito de la superioridad técnica de Nayara. Nayara lo miró con respeto, reconociendo inmediatamente la voz de la experiencia real. «El desgaste sugiere que el problema no está en el sistema de inyección, como ustedes pensaron, está en la sincronización». «¡Imposible!», Emiliano protestó. «Verificamos la sincronización 3 veces». «¿Con qué método?», Nayara preguntó tranquilamente. Con el método estándar», Emiliano balbuceó, súbitamente menos seguro de sí mismo. «El método estándar alemán para Porsche 911 de esta generación específica o el método estándar genérico que usan para todos los autos». Nayara presionó suavemente. La pregunta cayó como una bomba. Carlos se dio cuenta de que Nayara no solo conocía terminología técnica, conocía especificaciones técnicas específicas de marca y modelo, un nivel de conocimiento que su taller no poseía. «¿Cómo sabes sobre métodos específicos de Porsche?», don Evaristo preguntó ahora completamente fascinado. Nayara hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «He trabajado con motores alemanes antes». «¿Dónde?», Carlos exigió, su voz perdiendo el tono de diversión y adquiriendo uno de preocupación genuina. «En lugares donde la precisión importa más que las apariencias», Nayara respondió, comenzando a desconectar cables con movimientos que eran demasiado seguros, demasiado precisos para alguien que supuestamente solo había trabajado en talleres de barrio. La multitud se había quedado completamente silenciosa. El espectáculo que había comenzado como una humillación pública se estaba transformando en algo completamente diferente, algo que ninguno de los presentes había anticipado. Carlos, por primera vez en toda la tarde, comenzó a sentir que tal vez había subestimado gravemente a la mujer que ahora trabajaba con confianza absoluta en el motor más caro de su taller. Los siguientes 20 minutos fueron los más tensos en la historia del taller de Carlos Mendoza.
Lo que había comenzado como un espectáculo de humillación pública se había transformado en un silencio reverencial, mientras todos observaban a Nayara trabajar con una precisión que desafiaba toda lógica. Sus manos se movían por el motor como si fuera un instrumento que hubiera tocado 1000 veces antes. No había vacilación, no había el tanteo típico de alguien que está adivinando. Cada movimiento era deliberado, calculado, profesional. Desconectó cables en un orden específico que ninguno de los mecánicos presentes reconoció, pero que claramente seguía una metodología precisa. ¿Qué está haciendo exactamente?, susurró Emiliano a Patricio, su voz cargada de una ansiedad creciente que ya no podía disimular. No tengo ni idea, Patricio respondió en voz baja, sus ojos fijos en las manos de Nayara. Ese orden de desconexión nunca lo había visto antes. Carlos se había acercado más al auto, abandonando su posición de espectador arrogante. Algo, en la manera sistemática en que Nayara trabajaba, había despertado una alarma primitiva en su cerebro empresarial. Durante 20 años, dirigiendo el taller más prestigioso de la ciudad, había visto trabajar a cientos de mecánicos. Había reconocido inmediatamente los patrones de movimiento de los profesionales versus los aficionados. Y lo que estaba viendo ahora no encajaba en ninguna de sus categorías preconcebidas. Nayara, Carlos interrumpió, tratando de mantener su voz calmada. ¿Dónde dijiste que habías trabajado antes? Nayara no levantó la vista del motor. No lo dije, respondió simplemente, continuando con lo que parecía ser una inspección extremadamente detallada de cada componente interno. Bueno, te lo estoy preguntando ahora, Carlos insistió, su paciencia comenzando a agrietarse, porque esa técnica que estás usando no es algo que se aprende en cualquier lugar. Por primera vez que había comenzado a trabajar, Nayara hizo una pausa. Levantó la vista hacia Carlos y por un momento él pudo ver algo en sus ojos que no había notado antes. No era la mirada nerviosa de una empleada desesperada por trabajo. Era la mirada tranquila y evaluativa de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y estaba decidiendo cuánto revelar. He trabajado en muchos lugares, respondió finalmente, regresando su atención al motor. Algunos más especializados que otros. ¿Qué tan especializados?, don Evaristo preguntó, acercándose aún más. Su experiencia de décadas le decía que estaba presenciando algo extraordinario, pero no podía identificar exactamente qué. Nayara sonrió ligeramente, pero fue una sonrisa que llevaba años de historias no contadas. Lo suficientemente especializados como para reconocer que este motor no tiene el problema que ustedes diagnosticaron. ¡Imposible!, Rodrigo protestó, aunque su voz sonaba menos convencida que antes. Hemos trabajado en este auto durante una semana. Sabemos exactamente cuál es el problema. ¿En serio?, Nayara preguntó sin sarcasmo, solo con curiosidad genuina. Entonces, explíquenme por qué aplicaron el protocolo de diagnóstico estándar a un motor que claramente ha sido modificado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres mecánicos se miraron entre ellos con expresiones de confusión creciente. ¿Modificado?, Carlos preguntó, sintiendo cómo su estómago comenzaba a tensarse. ¿Qué quieres decir con modificado? Nayara señaló hacia una sección específica del motor. Sus movimientos eran precisos y educativos, como si estuviera dando una clase magistral. Este motor tiene modificaciones internas que no son visibles desde una inspección superficial. El sistema de inyección ha sido recalibrado para trabajar con especificaciones de rendimiento superiores a las de fábrica. Eso es imposible, Patricio balbuceó. Habríamos notado modificaciones tan significativas. ¿Habrían? Nayara preguntó suavemente. ¿Revisaron el código de programación del SU? ¿Verificaron las especificaciones de
¿Presión contra los estándares modificados en lugar de los estándares de fábrica? Consideraron que los síntomas que describieron son exactamente lo que sucede cuando aplicas protocolos estándar a un sistema que ha sido optimizado para rendimiento de competencia. Cada pregunta era como una puñalada al ego profesional de los mecánicos. Las palabras técnicas que Nayara estaba usando eran de un nivel de especialización que ninguno de ellos manejaba completamente. ¿Cómo sabes sobre modificaciones de EQ para competencia? Don Evaristo preguntó, su voz ahora cargada de respeto genuino y fascinación. Nayara hizo otra pausa más larga. Esta vez podía sentir los ojos de 20 personas clavados en ella, esperando una respuesta que sabía cambiaría completamente la dinámica de toda la situación. Porque he trabajado en autos de competencia antes, admitió finalmente. ¿Qué tipo de competencia? Carlos exigió, su voz ahora tensa con una ansiedad que no podía disimular. El tipo donde los errores cuestan carreras, Nayara respondió, regresando al motor con renovada concentración, y donde la precisión no es opcional. La multitud había comenzado a murmurar entre sí. Las implicaciones de lo que Nayara estaba sugiriendo eran enormes. Los autos de competencia representaban el nivel más alto de la mecánica automotriz, un mundo donde solo los técnicos más élite tenían acceso. ¿En qué categoría de competencia? Don Evaristo presionó, claramente fascinado por las posibilidades. Varias. Nayara respondió vagamente, pero luego, como si tomara una decisión importante, añadió, principalmente Fórmula y GT. El efecto de esas dos palabras fue como una bomba detonando en silencio. Fórmula y GT representaban las categorías más prestigiosas y técnicamente demandantes del automovilismo mundial. Los mecánicos que trabajaban en esos niveles eran la élite absoluta de la profesión. Carlos sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante toda su carrera había presumido de ser el mejor en su campo, pero nunca había trabajado ni cerca del nivel de competencia que Nayara acababa de mencionar. ¿Estás diciendo que has trabajado en Fórmula 1? Patricio preguntó con incredulidad absoluta. No dije Fórmula 1, Nayara corrigió calmadamente. Dije Fórmula. Hay varias categorías de Fórmula. ¿Cuáles? Emiliano insistió, su arrogancia anterior completamente evaporada. Nayara finalmente levantó la vista del motor y miró directamente a la multitud que la rodeaba. Por primera vez, desde que había entrado al taller, no había sumisión en su postura. Había la confianza tranquila de alguien que sabía exactamente cuál era su valor profesional. Fórmula 3, Fórmula 2. Y sí, hizo una pausa deliberada. También Fórmula 1. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la oficina de Carlos. Fórmula 1 era el Monte Everest de la mecánica automotriz. Era el nivel donde trabajaban los mejores ingenieros y técnicos del mundo, donde los presupuestos se medían en cientos de millones de dólares y donde cada milisegundo de ventaja podía determinar campeonatos mundiales. Eso es imposible. Carlos finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. Si realmente hubieras trabajado en Fórmula 1, no estarías aquí buscando trabajo en mi taller. Era una observación lógica, y Nayara la había estado esperando. Sabía que esa pregunta llegaría eventualmente, y tenía que decidir cuánta verdad estaba dispuesta a revelar. Tienes razón, admitió. Si todavía estuviera trabajando en Fórmula 1, no estaría aquí. ¿Qué pasó? Don Evaristo preguntó suavemente, su tono libre de juicio, solo lleno de curiosidad profesional genuina. Nayara regresó al motor, pero esta vez sus movimientos tenían una cualidad diferente. Había una tristeza sutil en la manera en que tocaba los componentes, como si cada pieza le recordara algo doloroso. La política, respondió simplemente. En los niveles más altos del automovilismo, a veces el talento no
Es suficiente si no tienes las conexiones correctas o si no encajas en las expectativas de cierta gente sobre quién debería estar en esas posiciones. Las implicaciones de esa declaración golpearon a todos como un martillo. La industria automotriz, especialmente en sus niveles más élite, era notoriamente dominada por hombres. ¿Te sacaron por ser mujer? Una voz desde la multitud preguntó, cargada de indignación. No directamente, Nayara respondió, continuando su trabajo. Pero digamos que cuando los presupuestos se ajustan y hay que hacer recortes de personal, las razones para mantener o despedir a cierta gente pueden volverse muy creativas. Carlos se dio cuenta de que había cometido un error monumental. No solo había subestimado a Nayara, había humillado públicamente a alguien cuyas credenciales profesionales eran superiores a las de cualquier persona en su taller, incluyéndolo a él mismo. ¿Qué equipos?, preguntó con una voz que ya no tenía rastros de arrogancia. McLaren, Junior Development Program. Después Williams como técnico asociado, finalmente Red Bull Racing durante 2 temporadas. Nayara enumeró sin dramatismo, como si estuviera recitando su currículum en una entrevista normal. Los nombres cayeron como bombas. Esos no eran equipos menores o desconocidos. Eran algunos de los equipos más prestigiosos y exitosos en la historia de la Fórmula 1. El hecho de que Nayara hubiera trabajado en ellos la colocaba en una categoría de élite mundial que ninguna persona en ese taller había imaginado siquiera alcanzar. ¿Y ahora estás buscando trabajo aquí?, Rodrigo preguntó, su voz cargada de una mezcla de asombro y vergüenza por cómo la habían tratado. Ahora estoy tratando de reconstruir mi carrera desde cero. Nayara respondió con una honestidad brutal, porque cuando sales de ese mundo, nadie más quiere contratarte. Los equipos de nivel medio piensan que eres demasiado cara o demasiado especializada. Los equipos locales piensan que eres arrogante o que no. Puedes adaptarte a presupuestos más pequeños. Y los dueños de talleres como yo piensan que eres una farsante. Carlos añadió en voz baja, la realización de su error golpeándolo como una avalancha. Exactamente, Nayara confirmó sin amargura, solo con la resignación de alguien que había vivido esa realidad durante meses. En ese momento, algo cambió fundamentalmente en la atmósfera del taller. Lo que había comenzado como un espectáculo cruel se había transformado en algo completamente diferente, una lección de humildad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Nayara, que había comenzado el día como una suplicante desesperada por trabajo, ahora trabajaba en el motor con la confianza tranquila de alguien que sabía que estaba a punto de demostrar exactamente por qué había llegado a los niveles más altos de su profesión. El Porsche estaba a punto de rugir de una manera que ninguno de ellos había escuchado antes, y la humillación de Carlos Mendoza apenas estaba comenzando. El silencio en el taller había adquirido una cualidad casi religiosa. 20 personas permanecían inmóviles, observando cada movimiento de Nayara con una mezcla de fascinación y terror reverencial. La revelación de su experiencia en Fórmula 1 había transformado completamente la dinámica del lugar. Ya no era una mujer desesperada, suplicando por trabajo. Era una leyenda viviente, trabajando en un motor que había derrotado a los mejores mecánicos locales. Carlos se había quedado paralizado a 3 metros del Porsche, sintiendo como su mundo de certeza se desmoronaba pieza por pieza. Durante 20 años había construido su identidad profesional sobre la creencia de que dirigía el taller más prestigioso de la ciudad con los mejores mecánicos disponibles. Pero ahora se daba cuenta de que había estado operando en las ligas menores mientras humillaba a alguien que había trabajado en la NFL de la mecánica automotriz. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba las implicaciones. McLaren, Williams, Red Bull.
Racing. Esos nombres resonaban en su cabeza como campanas funerarias tocando por su arrogancia. Había visto esos equipos por televisión durante años. Había soñado secretamente con algún día tener una conexión, por remota que fuera, con ese mundo glamoroso y técnicamente supremo. Y ahora descubría que la mujer a quien había humillado públicamente había sido parte integral de esa élite mundial. ¿Cuánto tiempo trabajaste en Red Bull? Don Evaristo preguntó con una voz que ya no intentaba ocultar su admiración absoluta. Nayara continuó trabajando mientras respondía, sus manos moviéndose con la precisión de un cirujano cardiovascular. 2 temporadas completas, 2019 y 2020. Trabajé directamente con el equipo de Max Verstappen durante su ascenso al campeonato. El nombre de Verstappen cayó como un rayo. Incluso las personas que sabían poco sobre Fórmula 1 reconocían ese nombre. Era uno de los pilotos más exitosos y reconocidos del mundo, un campeón mundial cuyo auto había sido mantenido en 1906, parte por las manos de la mujer que ahora estaba inclinada sobre un Porsche en un taller de ciudad. «Dios mío», susurró alguien desde la multitud. «Trabajaste con Verstappen». «Con su auto», Nayara corrigió modestamente. «Yo era parte del equipo técnico que se aseguraba de que el motor funcionara perfectamente cada domingo de carrera. Cuando tu trabajo afecta directamente las posibilidades de ganar un campeonato mundial, aprendes a no cometer errores». Patricio, Emiliano y Rodrigo se habían quedado completamente mudos. La magnitud de su error al subestimar a Nayara era tan grande que sus cerebros luchaban por procesarlo. Habían pasado la última semana presumiendo entre sí sobre sus habilidades técnicas, sobre su experiencia con autos caros, sobre su superioridad profesional. Pero comparado con mantener funcionando un auto de Fórmula 1 que compite a 300 km/h frente a millones de espectadores mundiales, su experiencia parecía tan relevante como la de estudiantes de primer año. «¿O qué no lo dijiste desde el principio?», Carlos preguntó, su voz quebrada con una mezcla de vergüenza y desesperación. Nayara levantó la vista del motor por un momento, y por primera vez Carlos pudo ver una tristeza profunda en sus ojos. «¿Para qué? ¿Para que pensaras que estaba mintiendo? ¿Para que me dijeras que alguien con mi experiencia jamás estaría buscando trabajo en un lugar como este?» La lógica era aplastante. Carlos se dio cuenta de que si Nayara hubiera llegado anunciando su experiencia en Fórmula 1, él habría asumido automáticamente que era una mentirosa patológica o una fantasiosa. La ironía era brutal. La única manera de que él creyera en sus credenciales era viéndola demostrarlas en acción. Además, Nayara continuó, regresando al motor, he aprendido que en esta industria, especialmente para las mujeres, las credenciales en papel no importan tanto como lo que puedes demostrar con tus manos. La gente siempre encuentra maneras de explicar por qué una mujer no merece estar donde está, sin importar cuán calificada sea. Esas palabras golpearon a Carlos como puñetazos al estómago. Recordó docenas de comentarios que había hecho a lo largo de los años sobre mujeres en la industria automotriz, sobre cómo naturalmente no tenían la fuerza o la intuición mecánica de los hombres. Cada uno de esos comentarios ahora se sentía como evidencia de su propia ignorancia. ¿Qué pasó realmente en Red Bull?, don Evaristo preguntó suavemente, claramente captando que había una historia más profunda detrás de la salida de Nayara del mundo de la Fórmula 1. Nayara hizo una pausa más larga esta vez, sus manos deteniéndose sobre una parte específica del motor. Cuando habló, su voz tenía una cualidad diferente, como si estuviera contando una historia que había tratado de enterrar durante meses. «Hubo un incidente durante la temporada 2020», comenzó lentamente. «Un error de diagnóstico que costó puntos importantes en el campeonato. El motor de Max falló durante una carrera crucial
Y la investigación inicial sugirió que había sido un problema con el trabajo de mantenimiento previo. La tensión en el taller se intensificó. Todos entendían las implicaciones. En la Fórmula 1, donde los márgenes de victoria se miden en décimas de segundo y los campeonatos se deciden por puntos individuales, un error mecánico podía costar millones de dólares y arruinar carreras enteras. ¿Fue tu culpa?, alguien preguntó desde la multitud con una voz cargada de nerviosismo. No, Nayara respondió firmemente. La investigación posterior demostró que había sido un defecto de fabricación en una pieza nueva que había pasado todos los controles de calidad. Pero para cuando se aclaró la situación, yo ya había sido señalada como la responsable. ¿Por qué tú específicamente?, Carlos preguntó, aunque una parte siniestra de su mente ya sospechaba la respuesta. Porque era la única mujer en el equipo técnico principal. Nayara respondió sin amargura, solo con la resignación de alguien que había vivido esa realidad. Cuando algo salía mal y necesitaban a alguien a quien culpar, era más fácil señalar a la persona que ya destacaba por ser diferente. Eso es injusto, murmuró don Evaristo, claramente indignado. Es la industria, Nayara corrigió. No solo en la Fórmula 1, sino en todos lados. Cuando eres mujer en un campo dominado por hombres, tienes que ser 2 veces mejor para obtener la mitad del reconocimiento. Y cuando algo sale mal, eres la primera sospechosa, sin importar la evidencia. Carlos sintió náuseas. La descripción de Nayara sobre la discriminación sistemática resonaba dolorosamente con sus propias actitudes y comportamientos. Recordó innumerables ocasiones en las que había asumido automáticamente que las mujeres eran menos competentes, en las que había atribuido sus éxitos a suerte o ayuda masculina, en las que había hecho comentarios inocentes que ahora reconocía como profundamente prejuiciosos. ¿Y después de Red Bull?, preguntó Patricio, su voz ahora completamente desprovista de la arrogancia anterior. Después de Red Bull, descubrí que la reputación te sigue a todas partes. Nayara respondió, comenzando a reconectar cables en el motor con una secuencia que claramente seguía protocolos específicos de alta precisión. Incluso después de que se demostró mi inocencia, la historia que circuló en la industria fue diferente. Los rumores se extienden más rápido que las correcciones. ¿Nadie te defendió?, Emiliano preguntó, genuinamente horrorizado por las implicaciones. Algunos lo hicieron, pero discretamente, Nayara admitió. En un mundo donde los contratos valen millones y las relaciones profesionales lo son todo, no muchas personas están dispuestas a arriesgar sus propias carreras defendiendo a alguien que ya ha sido marcado como problemático. La brutal honestidad de esa declaración dejó a todos en silencio. Era una ventana hacia un mundo que la mayoría de ellos nunca había considerado. Las políticas de alto nivel, donde el talento individual podía ser destruido por dinámicas de poder que no tenían nada que ver con la competencia técnica. ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar en tu nivel real?, don Evaristo preguntó, su voz cargada de respeto y compasión. 8 meses, Nayara respondió. 8 meses aplicando a equipos menores, a talleres locales, a cualquier lugar que me diera una oportunidad de demostrar que todavía podía hacer el trabajo. ¿Y todos te rechazaron?, Carlos preguntó, aunque ya conocía la respuesta. La mayoría ni siquiera me respondió, Nayara confirmó. Los que sí lo hicieron generalmente dijeron que estaba sobrecalificada o que mi experiencia no sería aplicable a sus operaciones más simples. Carlos se dio cuenta de que él mismo había estado a punto de usar exactamente esas excusas. Si Nayara hubiera mencionado su experiencia en Fórmula 1 desde el principio, probablemente la habría descartado inmediatamente como alguien demasiado complicada o cara para su operación. Pero la verdad
Nayara continuó, ahora trabajando en lo que parecía ser los ajustes finales del motor. Es que la mecánica es mecánica. Los principios fundamentales son los mismos, ya sea en un auto de Fórmula 1 o en un Porsche de calle. La diferencia está en el nivel de precisión requerido y en las consecuencias de los errores. Mientras hablaba, sus manos continuaron moviéndose con una confianza que ahora todos podían reconocer como la maestría de alguien que había trabajado en los niveles más altos posibles de la profesión. Cada movimiento era económico, preciso, sin desperdicio de tiempo o energía. ¿Qué encontraste exactamente en el motor?, don Evaristo preguntó, claramente fascinado por el proceso técnico. Exactamente lo que sospeché desde el principio, Nayara respondió, comenzando a cerrar el cofre. Este motor fue modificado para competencia por alguien que sabía lo que estaba haciendo, pero los diagnósticos se hicieron usando protocolos estándar. Es como tratar de afinar un violín Stradivarius, usando técnicas para violines de estudiante. La analogía era perfecta y todos la entendieron inmediatamente. El problema no había sido el motor, había sido la aproximación para diagnosticarlo. ¿Ya terminaste?, Carlos preguntó, su voz cargada de una ansiedad que ya no podía disimular. Casi, Nayara respondió, dirigiéndose hacia la cabina del conductor. Ahora viene la parte importante. Se sentó detrás del volante del Porsche, sus manos encontrando automáticamente la posición correcta, como si hubiera manejado autos de alto rendimiento miles de veces antes. ¿Estás segura de que va a funcionar?, Patricio preguntó, su voz cargada de una mezcla de esperanza y terror. Nayara lo miró a través del parabrisas y sonrió. No era una sonrisa nerviosa o esperanzada, era la sonrisa tranquila de un profesional que sabía exactamente lo que había hecho y cuáles serían los resultados. En Red Bull Racing, dijo calmadamente, no hay lugar para la incertidumbre. O sabes que algo va a funcionar o no lo haces. Puso su mano en la llave de encendido. Y yo sé que esto va a funcionar. El taller completo contuvo la respiración. 20 pares de ojos estaban fijos en el Porsche negro, esperando el momento que determinaría no solo el destino de Nayara, sino la humillación o vindicación de Carlos Mendoza. Nayara giró la llave. Lo que sucedió a continuación congeló la sonrisa burlona en la cara de Carlos para siempre y cambió la vida de todos los presentes de maneras que ninguno de ellos había imaginado. Posible. El motor no solo arrancó, rugió. El sonido que llenó el taller no era simplemente el ruido de un motor encendiendo, era una sinfonía mecánica perfecta, un rugido profundo y poderoso que resonó en las paredes de concreto como el grito de una bestia despertando después de un largo sueño. El Porsche 911 no solo había arrancado, había vuelto a la vida con una potencia y una armonía que ninguno de los presentes había escuchado jamás. El rugido era limpio, constante, perfecto. No había el tartamudeo errático que había caracterizado al motor durante la semana anterior. No había la vibración irregular que había frustrado a Patricio, Emiliano y Rodrigo durante días. Era el sonido de 6 cilindros alemanes trabajando en perfecta sincronización, como una orquesta dirigida por un maestro consumado. Carlos se había quedado completamente paralizado, su boca abierta en una expresión de shock absoluto que parecía haberse congelado en su rostro. Durante 20 años dirigiendo el taller más prestigioso de la ciudad, había escuchado miles de motores encender. Había desarrollado un oído entrenado que podía diagnosticar problemas simplemente por el sonido, pero lo que estaba escuchando ahora era algo completamente diferente. Era la perfección mecánica hecha sonido. Sus piernas comenzaron a temblar. La realización de lo que acababa de presenciar lo golpeó como una avalancha emocional. Nayara Morales, la mujer a quien había humillado públicamente, a quien había tratado como si fuera menos que humana,
Acababa de resolver en 30 minutos lo que sus mejores mecánicos no habían podido en una semana completa. Los 20 espectadores permanecían inmóviles como estatuas de sal, observando un milagro moderno. El contraste entre sus expectativas y la realidad era tan dramático que sus cerebros luchaban por procesarlo. Habían llegado esperando ver a una mujer fracasar espectacularmente, y en lugar de eso, estaban presenciando una demostración de maestría técnica que superaba cualquier cosa que hubieran visto antes. Don Evaristo fue el primero en reaccionar. Con 65 años de experiencia, había desarrollado un respeto profundo por la verdadera competencia técnica, sin importar de dónde viniera. Se acercó lentamente al Porsche, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y asombro. «Dios mío», murmuró, su voz apenas audible por encima del rugido perfecto del motor. En 40 años nunca había escuchado un Porsche sonar así de perfecto. Nayara permaneció sentada detrás del volante, sus manos aún en el volante, pero ahora su postura había cambiado completamente. Ya no era la mujer encogida que había entrado al taller buscando trabajo. Era una profesional de élite mundial que acababa de demostrar exactamente por qué había llegado a los niveles más altos de su industria. Presionó suavemente el acelerador y el motor respondió instantáneamente. El rugido se intensificó, pero mantuvo su calidad perfecta, sin ninguna de las irregularidades que habían plagado al vehículo durante días. Era como escuchar la diferencia entre un cantante amateur y Pavarotti interpretando la misma nota. ¿Cómo? Patricio finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil. ¿Cómo es posible? Nayara apagó el motor y salió del auto con movimientos fluidos y profesionales. Cuando se dirigió hacia el grupo de espectadores petrificados, ya no había sumisión en su caminar. Había la confianza tranquila de alguien que sabía exactamente su valor, y ya no tenía ninguna razón para ocultarlo. «Es imposible», respondió calmadamente. «Cuando entiendes que cada motor tiene su propia personalidad, especialmente los que han sido modificados para competencia, ustedes estaban tratando de hablar con él en el idioma equivocado». Su voz tenía una autoridad nueva que nadie en el taller había escuchado antes. No era arrogancia, era la seguridad profesional de alguien que acababa de demostrar su competencia de manera irrefutable. «¿Qué hiciste exactamente?», Emiliano preguntó, su voz cargada de una humildad que habría sido impensable una hora antes. «Recalibré la sincronización para las especificaciones de competencia en lugar de las de fábrica», Nayara explicó como si estuviera dando una clase magistral. «Ajusté la mezcla de combustible para trabajar con las modificaciones internas y corregí 3 errores de diagnóstico que habían creado problemas secundarios». Cada palabra técnica era como una apuñalada al ego de los 3 mecánicos. Se daban cuenta de que no solo habían fallado en resolver el problema, sus intentos de reparación habían empeorado la situación. «Errores de diagnóstico», Rodrigo preguntó con una voz apenas audible. «Cuando aplicaron protocolos estándar a un motor modificado, crearon desajustes en cadena», Nayara explicó pacientemente. «Cada corrección que hicieron basada en diagnósticos incorrectos causó nuevos problemas. Es como tratar de afinar un piano después de cambiar las cuerdas sin ajustar la tensión». La analogía era devastadoramente clara. No solo habían fallado en resolver el problema original, habían creado problemas adicionales con cada intento de reparación. Carlos sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Durante 20 años había construido su reputación sobre la creencia de que dirigía el mejor equipo técnico de la ciudad. Había presumido ante clientes y competidores sobre la superioridad de sus mecánicos, y había usado esa supuesta superioridad técnica para justificar sus precios premium y su actitud arrogante.
Pero ahora se enfrentaba a la realización brutal de que una mujer a quien había tratado como inferior había demostrado ser infinitamente más competente que cualquier persona en su payroll, incluyéndolo a él mismo. Carlos, don Evaristo se acercó a su jefe, su voz cargada de una seriedad que el hombre mayor raramente mostraba. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de presenciar? Carlos no pudo responder. Su garganta se había cerrado por la emoción, una mezcla tóxica de vergüenza, terror y la aplastante realización de que había cometido el error más costoso de su carrera profesional. Acabamos de ver a alguien que trabajó con Max Verstappen resolver en media hora lo que nosotros no pudimos en una semana. Don Evaristo continuó, su voz ganando intensidad, y en lugar de reconocer su talento, la humillamos públicamente. Las palabras del veterano mecánico cortaron el aire como cuchillos. Cada persona presente se dio cuenta de que habían sido testigos no solo de una demostración técnica extraordinaria, sino de una injusticia masiva que acababa de ser corregida de la manera más espectacular posible. La multitud comenzó a murmurar entre sí, procesando las implicaciones de lo que habían visto. Algunos parecían avergonzados de haber participado en la humillación inicial de Nayara. Otros estaban claramente fascinados por haber presenciado una demostración de competencia de nivel mundial, pero todos entendían que habían sido parte de algo extraordinario. ¿Y ahora qué? Alguien preguntó desde la multitud. La pregunta se dirigió hacia Carlos, pero él parecía incapaz de responder. Su mundo de certezas había sido destruido tan completamente que no podía siquiera formar palabras coherentes. Nayara se dirigió hacia él y por primera vez, desde que había entrado al taller, Carlos pudo ver realmente quién era. No era la mujer desesperada que había imaginado, era una profesional de élite mundial que había sido forzada por circunstancias injustas a buscar oportunidades muy por debajo de su nivel de competencia. Señor Mendoza, Nayara dijo con una voz que era profesional pero firme. Creo que tenemos un acuerdo que discutir. La mención del acuerdo golpeó a Carlos como un rayo. En su arrogancia, había prometido darle sociedad completa del taller si ella lograba reparar el motor. Había hecho esa promesa con la certeza absoluta de que era imposible que ella tuviera éxito, pero ahora se enfrentaba a la realización aterradora de que tendría que cumplir su palabra, su taller, su reputación, su imperio cuidadosamente construido durante 2 décadas. Todo estaba a punto de cambiar para siempre por una apuesta arrogante que había hecho para humillar a una mujer que resultó ser infinitamente más talentosa que él. ¿El acuerdo? Carlos finalmente encontró su voz, aunque sonaba rota y débil. Era que si lograbas reparar el motor, te harías socia. Nayara confirmó sin emoción, simplemente estableciendo hechos. Y el motor no solo está reparado, ahora funciona mejor de lo que funcionaba cuando llegó aquí. Era verdad, y todos lo sabían. El rugido que habían escuchado no era simplemente el sonido de un motor funcionando, era el sonido de un motor optimizado, trabajando en su máximo potencial. Carlos miró alrededor del taller, tomando nota de las expresiones en los rostros de sus empleados. Podía ver respeto genuino dirigido hacia Nayara, pero también podía haber cuestionamiento dirigido hacia él. Se daba cuenta de que su autoridad, basada durante años en la creencia de su superioridad técnica, había sido fundamentalmente desafiada. ¿Y si no cumplo el acuerdo?, preguntó débilmente, aunque ya conocía la respuesta. Entonces, Nayara respondió calmadamente, además de demostrar que no tienes honor profesional, también tendrás que explicar a todos los presentes por qué tu palabra no vale nada. La habitación se llenó de un silencio tenso. 20 testigos habían escuchado el acuerdo original. 20 personas habían visto a Nayara cumplir su parte de manera
espectacular. La presión social y profesional para que Carlos cumpliera su promesa era abrumadora, pero más que la presión social, Carlos se enfrentaba a una realización personal devastadora. Había pasado 20 años creyendo que era el mejor en su campo, solo para descubrir que había estado operando en un nivel fundamentalmente inferior al de la mujer que acababa de humillar. La pregunta ahora no era solo si cumpliría su promesa. La pregunta era si su ego podría sobrevivir a la verdad de lo que acababa de aprender sobre sí mismo. El silencio en el taller se había vuelto tan denso que parecía tener peso físico. Carlos permanecía inmóvil, procesando no solo las palabras de Nayara, sino la magnitud completa de lo que significaba cumplir su promesa. Durante 20 años había construido su identidad completa alrededor de ser el dueño indiscutible del taller más prestigioso de la ciudad. La idea de compartir esa propiedad, especialmente con alguien a quien había subestimado tan grotescamente, era como contemplar la muerte de todo lo que creía ser. Sus ojos se movieron lentamente por el taller, tomando nota de cada detalle como si los viera por primera vez. Las herramientas de última tecnología que había comprado para impresionar a clientes, los autos de lujo que representaban su estatus en la comunidad empresarial, los empleados que lo habían visto como una autoridad incuestionable durante años. Todo eso estaba a punto de cambiar para siempre por una decisión arrogante que había tomado para humillar a una mujer que resultó ser infinitamente más competente que él. Carlos, don Evaristo se acercó a su jefe, colocando una mano paternal en su hombro. Sé lo que estás pensando. Sé que esto no es lo que esperabas cuando hiciste esa apuesta. Carlos miró al veterano mecánico, el único empleado en el taller que había estado con él desde los primeros días del negocio. En los ojos de don Evaristo podía haber décadas de lealtad, pero también algo nuevo, decepción profunda en las decisiones que había tomado esa tarde. Pero tienes que entender algo, don Evaristo continuó, su voz baja pero firme. Lo que acabamos de presenciar no fue solo una reparación mecánica, fue una lección de humildad que todos nosotros necesitábamos aprender. Una lección. Carlos finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. ¿Una lección que me va a costar mi negocio? Una lección que podría salvarlo. Don Evaristo corrigió suavemente. Carlos, en todos los años que llevo trabajando, aquí nunca había visto una demostración de competencia técnica como la que acabamos de presenciar. Si tienes a alguien con el nivel de Nayara como socia, este taller podría convertirse en algo que ni siquiera habíamos imaginado. Las palabras del veterano resonaron en la mente de Carlos, pero chocaron contra décadas de ego y control absoluto. La idea de compartir autoridad con alguien más, especialmente con alguien que había demostrado ser superior a él técnicamente, era aterradora a un nivel visceral. Además, añadió una voz desde la multitud, todos escuchamos el acuerdo. Todos vimos que ella cumplió su parte. Carlos se volteó hacia el empleado que había hablado, un mecánico joven llamado Carlos, que llevaba 3 años trabajando en el taller. En su rostro podía ver algo que nunca había visto antes, cuestionamiento abierto de su autoridad. ¿Qué estás insinuando, Carlos? Carlos preguntó, su voz adquiriendo un filo defensivo. No estoy insinuando nada. Carlos respondió con una valentía que sorprendió a todos, incluyéndolo a él mismo. Estoy diciendo directamente que si no cumples tu palabra después de lo que acabamos de ver, va a ser muy difícil respetarte como jefe. Las palabras golpearon a Carlos como una bofetada física. Durante años había operado bajo la asunción de que el respeto de sus empleados estaba asegurado por su posición de poder. Pero ahora se daba cuenta de que ese respeto había estado basado en una percepción de competencia técnica que acababa de ser brutalmente desafiada. Carlos tiene razón.
intervino otro empleado. Todos vimos lo que pasó aquí. Si tu palabra no significa nada cuando pierdes una apuesta, ¿cómo podemos confiar en tus promesas sobre aumentos de sueldo, promociones o cualquier otra cosa? Carlos sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Sus empleados, que durante años habían sido sumisamente obedientes, ahora lo estaban confrontando abiertamente. La autoridad que había dado por sentada durante décadas se estaba evaporando frente a sus ojos. Patricio, Emiliano y Rodrigo permanecían silenciosos, pero sus expresiones hablaban volúmenes. La vergüenza de haber sido superados tan completamente por alguien a quien habían subestimado era evidente en sus rostros. Pero más que vergüenza, había una nueva comprensión. Habían estado operando en un nivel técnico inferior al que habían creído durante años. Nayara. Carlos se dirigió hacia ella, su voz temblando ligeramente. ¿Qué quieres realmente? Era una pregunta cargada de desesperación. Carlos esperaba secretamente que ella pidiera dinero en lugar de sociedad, que hubiera alguna manera de resolver la situación sin perder el control de su imperio. Nayara lo miró directamente a los ojos y en su expresión, Carlos pudo ver algo que no había esperado. No había venganza o triunfalismo, sino una evaluación fría y profesional de la situación. «Quiero exactamente lo que prometiste», respondió calmadamente. «Sociedad completa del taller, pero no porque no quiera quitarte lo que has construido, sino porque veo el potencial de lo que este lugar podría llegar a ser». «¿Qué tipo de potencial?», don Evaristo preguntó, claramente intrigado. «Con las conexiones que tengo en el mundo del automovilismo de alto nivel, este taller podría convertirse en el centro de mantenimiento para autos de competencia en toda la región». Nayara explicó, su voz adquiriendo la pasión de alguien que veía posibilidades extraordinarias. «Imaginen trabajar en autos que compiten en circuitos internacionales, tener contratos con equipos de rally, ser el lugar donde los pilotos profesionales traen sus vehículos». La visión que Nayara estaba pintando era seductora. Carlos se dio cuenta de que con sus conexiones en Fórmula 1 y otros niveles de competencia, el taller podría ascender a un estatus que él nunca había imaginado posible. Pero, Nayara continuó, eso requeriría cambios fundamentales en cómo opera este lugar, empezando por cómo se trata a los empleados y cómo se evalúa el talento. La implicación era clara. Los cambios que Nayara tenía en mente iban mucho más allá de simples mejoras técnicas. Estaba hablando de una transformación cultural completa. ¿Qué tipo de cambios?, Carlos preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Empezando por reconocer que el talento puede venir de lugares inesperados. Nayara respondió, mirando significativamente alrededor del taller, y terminando por crear un ambiente donde las personas sean valoradas por sus habilidades, no por suposiciones sobre lo que deberían o no deberían poder hacer. El mensaje dirigido hacia las actitudes sexistas de Carlos era imposible de ignorar, pero en lugar de sentirse atacado, Carlos se sorprendió sintiendo algo diferente. Curiosidad genuina sobre lo que podría aprender de alguien con la experiencia y perspectiva de Nayara. «¿Y si acepto?», preguntó lentamente. «¿Y si realmente te hago socia completa del taller?». Entonces, Nayara sonrió por primera vez desde que había entrado al edificio. «Empezamos a construir algo extraordinario juntos». Carlos miró alrededor del taller una vez más, pero esta vez no estaba evaluando lo que podría perder. Estaba imaginando lo que podría ganar. Con la experiencia de Nayara en los niveles más altos del automovilismo, con sus conexiones en el mundo de la competencia, con su demostrada competencia técnica superior, el taller podría convertirse en algo que trascendía sus sueños más ambiciosos. «Hay una condición», Carlos dijo. «Finalmente,
sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí mismo. ¿Cuál? Nayara preguntó, levantando una ceja. ¿Que me enseñes? Carlos respondió, su voz adquiriendo una humildad que nunca había mostrado antes. Que me enseñes lo que sé que no sé. Que me ayudes a entender cómo alguien puede llegar a tu nivel de competencia. La petición sorprendió a todos. Carlos Mendoza, el hombre que durante 20 años había presumido de saber más que cualquier otra persona en su campo, estaba pidiendo ser estudiante de la mujer a quien había humillado esa misma tarde. ¿Estás seguro?, Nayara preguntó. Aprender significa admitir que hay cosas que no sabes. Significa reconocer que has estado operando con limitaciones que ni siquiera habías identificado. Estoy seguro, Carlos respondió, y por primera vez en horas su voz sonaba firme y decidida. Porque lo que he visto hoy me ha demostrado que he estado jugando en ligas menores sin darme cuenta. Y si voy a ser socio de alguien con tu nivel de experiencia, necesito estar a la altura. Nayara extendió su mano hacia Carlos. Entonces, tenemos un acuerdo. Carlos miró la mano extendida durante un momento que se sintió como una eternidad. Sabía que estrecharla significaba más que cumplir una apuesta. Significaba admitir que había estado equivocado sobre casi todo en lo que había basado su identidad profesional durante décadas, pero también sabía que rechazarla significaría perder no solo su honor profesional, sino la oportunidad más extraordinaria de su carrera. Estrechó su mano y estrechó la de Nayara firmemente. «Tenemos un acuerdo», dijo, y por primera vez en horas sonrió genuinamente. «Socia». El aplauso que estalló en el taller fue ensordecedor. 20 personas que habían llegado esperando ver una humillación pública se encontraron aplaudiendo el nacimiento de una sociedad que prometía transformar todo lo que conocían sobre la excelencia técnica automotriz. Don Evaristo se acercó a ambos con lágrimas en los ojos. «En 40 años en este negocio», dijo con voz emocionada. «Nunca había visto algo así. Esto va a ser legendario». Mientras Carlos observaba a sus empleados celebrar y a Nayara recibir felicitaciones, se dio cuenta de algo fundamental. Había ganado mucho más de lo que había perdido. Había perdido su ego inflado y sus suposiciones arrogantes, pero había ganado una socia cuyo talento podría llevar el negocio a alturas que nunca había imaginado. Y más importante, había ganado una oportunidad de convertirse en una mejor versión de sí mismo. La transformación apenas había comenzado. 3 semanas después del día que había cambiado todo, el taller de Carlos Mendoza era prácticamente irreconocible. Lo que antes había sido un espacio dominado por la arrogancia masculina y la competencia tóxica, se había transformado en un ambiente de aprendizaje colaborativo que ningún empleado había experimentado jamás en sus carreras. Carlos llegaba cada mañana a las 6 en punto, 2 horas antes de su horario habitual. No para ejercer control como había hecho durante 20 años, sino para recibir lecciones técnicas de Nayara. La imagen del dueño millonario del taller más prestigioso de la ciudad, tomando notas como un estudiante de primer año, habría sido cómica si no fuera tan profundamente inspiradora. «Buenos días, profesora». Carlos saludó a Nayara mientras ella organizaba los diagramas técnicos que había preparado para la lección del día. El título de profesora había surgido naturalmente después de la primera semana, cuando Carlos se dio cuenta de que las explicaciones de Nayara tenían la estructura y profundidad de clases universitarias de ingeniería avanzada. No era condescendiente, era un reconocimiento genuino de que estaba recibiendo educación de nivel mundial. «Buenos días, Carlos». Nayara respondió con una sonrisa que había perdido toda la cautela defensiva de sus primeros días. «Hoy vamos a hablar sobre diagnósticos avanzados en sistemas de inyección electrónica, específicamente cómo identificar modificaciones no documentadas en motores de alto rendimiento».
Carlos abrió su cuaderno, un objeto que no había usado en décadas, pero que ahora era su compañero constante. Cada página estaba llena de diagramas, notas técnicas y conceptos que Nayara le había enseñado. Era como redescubrir su profesión desde una perspectiva completamente nueva. ¿Recuerdas el error que cometimos con el Porsche?, Nayara preguntó, conectando una computadora portátil a un sistema de diagnóstico que había llegado esa semana desde Alemania. Asumimos que las especificaciones de fábrica eran aplicables sin verificar modificaciones internas. Carlos recitó, demostrando que había estado absorbiendo cada lección. Exacto, y ese tipo de error es común incluso en talleres de alto nivel, Nayara explicó, comenzando a mostrar datos reales en la pantalla, porque requiere un cambio fundamental en cómo aproximamos cada diagnóstico. En Fórmula 1, cada motor es único, incluso cuando salen de la misma línea de producción. Aprendes a tratar cada uno como un individuo. La metodología que Nayara estaba enseñando era revolucionaria para el equipo del taller. Durante años habían operado bajo protocolos estandarizados que funcionaban para la mayoría de situaciones, pero fallaban espectacularmente con vehículos modificados o de alto rendimiento. ¿Y cómo aplicamos eso aquí?, Carlos preguntó, genuinamente fascinado por las posibilidades. Empezamos cambiando nuestra reputación en el mercado, Nayara respondió, abriendo una carpeta llena de contactos que había estado desarrollando durante las últimas semanas. He estado hablando con antiguos colegas sobre la posibilidad de traer trabajo de competencia a este taller. Carlos se inclinó hacia adelante, intrigado. Durante 20 años había soñado con tener conexiones en el mundo del automovilismo de alto nivel, pero nunca había sabido cómo acceder a esos círculos exclusivos. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó. Inicialmente, mantenimiento para autos. De rally regional. Hay 3 equipos en el país que necesitan un taller confiable para preparación entre competencias, Nayara explicó, mostrando emails y documentos de contacto. Pero si demostramos competencia a ese nivel, podríamos eventualmente conseguir contratos con equipos de GT y Fórmula Junior. La visión era emocionante, pero Carlos sabía que había desafíos prácticos enormes. ¿Nuestro equipo actual está preparado para ese nivel de trabajo? Algunos sí, otros no. Nayara respondió, honestamente. Don Evaristo tiene la experiencia y sabiduría para adaptarse rápidamente. Patricio, Emiliano y Rodrigo tienen habilidades técnicas sólidas, pero necesitan desaprender algunos hábitos y reeducarse en protocolos de precisión. ¿Y los otros empleados? Esa es la parte más interesante. Nayara sonrió. He estado observando a todo el equipo durante estas semanas, y hay talento que tú nunca habías notado. Carlos levantó las cejas sorprendido. ¿Cómo qué? Carlos, el mecánico joven que te confrontó el día del Porsche, tiene intuición natural para sistemas eléctricos complejos. Con entrenamiento apropiado, podría especializarse en los sistemas electrónicos más avanzados, Nayara explicó. Y María, la empleada de la oficina que maneja la contabilidad, resulta que tiene un título en ingeniería mecánica que nunca mencionó porque asumió que no sería valorado aquí. Esa revelación golpeó a Carlos como un rayo. María había trabajado en el taller durante 5 años manejando papeleo y programación de citas, y él nunca había sabido de su educación técnica. Era otro ejemplo doloroso de cuánto talento había desperdiciado por suposiciones incorrectas. ¿Por qué nunca lo mencionó?, preguntó, aunque sospechaba la respuesta. Por la misma razón que yo no mencioné mi experiencia en Fórmula 1 inicialmente, Nayara respondió, porque la cultura del taller no daba espacio para que ciertos tipos de personas fueran vistas como técnicamente competentes. La crítica era suave, pero devastadora.
Carlos se dio cuenta de que había creado un ambiente donde las personas se autocensuraban, ocultando habilidades y conocimientos porque no encajaban en sus expectativas prejuiciosas. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó. Reevaluación completa del personal. Nayara respondió, sacando un plan detallado que había estado desarrollando. Entrevistas individuales con cada empleado para entender sus verdaderas habilidades, educación y aspiraciones. Después, redistribución de responsabilidades basada en competencia real, no en suposiciones. El plan era ambicioso, pero Carlos podía ver la lógica. Si tenían talento oculto entre su personal existente, desarrollarlo sería mucho más eficiente que contratar desde afuera. ¿Y la resistencia?, preguntó, pensando específicamente en Patricio, Emiliano y Rodrigo, quienes habían estado luchando con la nueva dinámica del taller. Esa es una conversación que necesitamos tener hoy, Nayara dijo, su expresión volviéndose más seria. Porque hay algo que debes saber. Carlos sintió un nudo formándose en su estómago. ¿Qué? Patricio ha estado hablando con empleados, tratando de crear resistencia contra los cambios. Dice que estás perdiendo tu autoridad y que el taller se está volviendo demasiado blando. Nayara reportó sin emoción, simplemente estableciendo hechos. La noticia no sorprendió completamente a Carlos. Había notado tensión creciente en las últimas semanas, especialmente de parte de los 3 mecánicos que habían fallado tan espectacularmente con el Porsche. ¿Qué más está diciendo?, preguntó. Que tener una mujer como socia arruina la reputación del taller con clientes masculinos. Que los cambios que estamos implementando son corrección política en lugar de mejoras reales, Nayara continuó, y que eventualmente cuando los clientes se den cuenta de que una mujer está a cargo de la mitad del negocio, van a irse a la competencia. Cada palabra era como una puñalada al progreso que habían hecho. Carlos se dio cuenta de que había subestimado cuán profundamente arraigadas estaban las actitudes tóxicas en su taller. ¿Cuántos empleados están de acuerdo con él? Menos de los que él piensa. Nayara respondió. Emiliano y Rodrigo están siguiendo su liderazgo, pero principalmente por miedo a perder estatus. La mayoría de los otros empleados están emocionados por los cambios y las oportunidades de crecimiento. En ese momento, como si hubiera sido convocado por la conversación, Patricio entró al área de trabajo principal del taller. Su lenguaje corporal era agresivo y Carlos podía ver que había venido a confrontar la situación directamente. Carlos, Patricio se acercó, ignorando completamente a Nayara. Necesitamos hablar. Estoy escuchando, Carlos respondió manteniéndose calmado. Esto tiene que parar, Patricio declaró, gesticulando alrededor del taller. Estas lecciones matutinas, estos cambios de procedimientos, toda esta situación de tenerla a ella como socia, los empleados están perdiendo respeto por ti. ¿Qué empleados específicamente?, Carlos preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Todos nosotros que hemos estado aquí desde el principio, Patricio respondió. Los que construimos este lugar contigo, los que sabemos cómo funcionan realmente las cosas. La frase «cómo funcionan realmente las cosas» reveló todo lo que Carlos necesitaba saber sobre la mentalidad de Patricio. Para él, los cambios no eran mejoras, eran amenazas a un orden establecido que le había dado poder y estatus durante años. Patricio, Carlos dijo calmadamente, hace 3 semanas, tú, Emiliano y Rodrigo no pudieron diagnosticar un problema que Nayara resolvió en 30 minutos. ¿En qué base estás cuestionando su competencia? En que ella tuvo suerte, Patricio explotó, su frustración finalmente desbordándose. Un caso no demuestra nada, y además los clientes no van a aceptar recibir servicio de una mujer sin importar cuánta suerte tenga. El comentario sobre suerte fue la gota que derramó el vaso. Carlos se dio cuenta de que Patricio, incluso después de presenciar una demostración irrefutable de competencia superior,
Seguía siendo incapaz de reconocer el talento cuando venía de una fuente que desafiaba sus prejuicios. ¿Suerte? Carlos repitió, su voz adquiriendo un filo que Patricio no había escuchado antes. Llamas suerte a la experiencia en Fórmula 1. Suerte a trabajar con Max Verstappen. Suerte a tener conexiones que podrían transformar este negocio. Eso es lo que ella dice. Patricio respondió defensivamente. Pero ¿quién realmente lo ha verificado? ¿Dónde están las pruebas? Nayara, que había permanecido silenciosa durante el intercambio, abrió su laptop y accedió a una carpeta que Carlos no había visto antes. La pantalla se llenó con fotografías. Nayara en uniforme de Red Bull Racing, trabajando en autos de Fórmula 1, posando con miembros de equipos técnicos reconocibles en paddocks de circuitos famosos mundialmente. ¿Estas pruebas son suficientes?, preguntó tranquilamente. Patricio se quedó sin palabras, mirando las imágenes que demolían completamente su narrativa de suerte y mentiras. Y en cuanto a la aceptación de clientes, Nayara continuó, abriendo otra carpeta. Tengo aquí 3 contratos preliminares de equipos de rally que específicamente pidieron trabajar conmigo después de escuchar sobre mi incorporación al taller. Los documentos mostraban números que hicieron que los ojos de Carlos se abrieran. Los contratos potenciales representaban más ingresos en 6 meses que lo que el taller generaba normalmente en un año completo. Patricio, Carlos se dirigió a su empleado de largo tiempo, pero su voz había cambiado. Ya no había la camaradería casual de años anteriores. Había la firmeza de un jefe dirigiéndose a un subordinado que había cruzado líneas importantes. «Tienes una decisión que tomar», Carlos le dijo. «¿Qué tipo de decisión? Puedes adaptarte a los cambios que estamos implementando, aprender de la experiencia que Nayara aporta y crecer profesionalmente de maneras que nunca habías imaginado», Carlos explicó. «O puedes continuar resistiendo, saboteando el progreso y eventualmente encontrar trabajo en otro lugar». El ultimátum era claro, y Patricio se dio cuenta de que había subestimado cuánto había cambiado realmente Carlos en las últimas semanas. «¿Me estás amenazando con despedirme?», preguntó incrédulo. «Te estoy ofreciendo una oportunidad de crecimiento o una separación amigable», Carlos corrigió. «Pero lo que no voy a permitir es que sabotees la transformación más importante en la historia de este taller por ego personal». El silencio que siguió fue tenso y cargado de implicaciones. Patricio miró entre Carlos y Nayara, procesando que la dinámica de poder había cambiado fundamentalmente y que su resistencia ya no tenía apoyo de liderazgo. «Necesito tiempo para pensarlo», finalmente murmuró. «Tienes hasta el final de la semana», Carlos respondió. «Después de eso, necesito una respuesta definitiva». Mientras Patricio se alejaba, claramente derrotado, Carlos se volvió hacia Nayara con una expresión de determinación que ella no había visto antes. «¿Estás segura de que podemos hacer que esto funcione?», preguntó. «¿Que realmente podemos transformar este lugar en algo extraordinario?». Nayara sonrió, y en esa sonrisa, Carlos pudo ver la confianza de alguien que había trabajado en los niveles más altos de su industria y sabía exactamente lo que era posible cuando el talento se combinaba con la oportunidad. «Carlos», dijo, «lo que hemos hecho en 3 semanas es solo el comienzo. Espera a ver lo que podemos lograr en 3 meses». Y por primera vez, desde que había comenzado esta transformación, Carlos se sintió completamente convencido de que habían tomado el camino correcto, sin importar cuán difícil fuera el viaje. 6 meses después del día que había cambiado todo, el taller de Santander Morales Motorsports era el centro de atención de toda la industria automotriz de Mind. Competencia en Latinoamérica. Lo que había comenzado como una humillación pública se había transformado en la historia de éxito empresarial más inspiradora del país.
una demostración viviente de cómo el reconocimiento del verdadero talento podía transformar no solo negocios, sino vidas enteras. La ceremonia de inauguración oficial de las nuevas instalaciones estaba programada para esa tarde, pero Carlos había llegado temprano, como había hecho cada mañana durante los últimos 6 meses. Sin embargo, esta vez no era para recibir lecciones técnicas de Nayara, sino para reflexionar sobre el viaje extraordinario que habían compartido. El espacio físico del taller había sido completamente transformado. Donde antes había cubículos individuales diseñados para competencia entre mecánicos, ahora había estaciones de trabajo colaborativas equipadas con tecnología de diagnóstico de nivel Fórmula 1. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los autos de competencia que habían mantenido, trofeos de equipos que habían apoyado y certificaciones técnicas que el equipo había obtenido bajo la tutela de Nayara. «Buenos días, socio». La voz de Nayara interrumpió sus reflexiones. Ya no había formalidad en su trato. Habían desarrollado una amistad profesional basada en respeto mutuo y objetivos compartidos. «Buenos días, socia», Carlos respondió con una sonrisa genuina. «¿Lista para el gran día?» «Más que lista», Nayara respondió, pero luego su expresión se volvió más seria. «Aunque tengo noticias que compartir contigo». Carlos sintió un momento de ansiedad. Durante los últimos meses, las noticias de Nayara generalmente significaban nuevas oportunidades emocionantes, pero su tono sugería algo diferente. «¿Qué tipo de noticias?» «McLaren me ha contactado», Nayara dijo observando cuidadosamente la reacción de Carlos. «Tienen una nueva iniciativa para desarrollar programas de entrenamiento técnico en Sudamérica y quieren que lidere el proyecto». El corazón de Carlos se hundió. Había temido este momento desde que comenzaron a trabajar juntos, sabiendo que las habilidades de Nayara eventualmente atraerían la atención de equipos de Fórmula 1 nuevamente. «¿Y vas a aceptar?», preguntó, tratando de mantener su voz neutral. «Esa es la parte interesante», Nayara sonrió. «Les dije que solo aceptaría si podían usar nuestro taller como base de operaciones para el programa. Si Santander Morales Motorsports pudiera convertirse en el centro oficial de entrenamiento técnico de McLaren para toda Sudamérica». Carlos se quedó sin aliento. La propuesta era tan extraordinaria que su mente luchó por procesarla. Convertirse en centro de entrenamiento oficial de McLaren significaría reconocimiento mundial, contratos millonarios y estatus de élite absoluta en la industria. «¿Es eso posible?», balbuceó. «No solo es posible», Nayara respondió con una sonrisa que irradiaba triunfo. «Es lo que va a suceder. Firmé el contrato ayer». La noticia golpeó a Carlos como un rayo de pura alegría. En 6 meses habían pasado de ser un taller local prestigioso a convertirse en socios oficiales de uno de los equipos más legendarios de la Fórmula 1. «¿Cómo? ¿Cómo es posible que todo esto haya sucedido tan rápido?», preguntó, todavía procesando la magnitud del logro. «Porque cuando combinas talento real con oportunidad genuina, las cosas extraordinarias se vuelven inevitables». Nayara respondió. «¿Y por qué tuviste el coraje de reconocer tu propia ignorancia y convertirla en sabiduría?» En ese momento, don Evaristo entró al área principal del taller, seguido por el resto del equipo que había evolucionado durante estos meses transformadores. Carlos, el mecánico joven, había completado su especialización en sistemas eléctricos avanzados y ahora lideraba ese departamento. María había dejado su puesto administrativo para convertirse en ingeniera jefe de diagnósticos. Incluso Emiliano y Rodrigo, después de semanas de resistencia inicial, habían abrazado los nuevos métodos y se habían convertido en especialistas en preparación de motores de competencia. «¿Ya le dijiste sobre McLaren?», don Evaristo preguntó a Nayara con una sonrisa conspiratoria.
Acabo de hacerlo, Nayara confirmó. Y sobre la otra sorpresa, Carlos añadió, claramente emocionado por algo que Carlos aún no entendía. ¿Qué otra sorpresa? Carlos preguntó, mirando entre sus empleados que obviamente sabían algo que él no. María se adelantó, llevando una carpeta oficial que reconoció inmediatamente como documentación gubernamental. Carlos, el Ministerio de Educación aprobó nuestra propuesta para crear la primera escuela técnica de automovilismo de competencia del país. Nuestra propuesta, Carlos repitió confundido. La propuesta que Nayara escribió usando nuestro taller como caso de estudio, don Evaristo explicó, demostrando cómo la educación técnica avanzada puede transformar industrias completas. Vamos a entrenar a la próxima generación de mecánicos de 1200 competencia, Nayara añadió, y vamos a asegurarnos de que esa educación esté disponible para todos, sin importar su género, origen social o las suposiciones que otros puedan tener sobre sus capacidades. La visión era tan hermosa que Carlos sintió lágrimas formándose en sus ojos. No solo habían transformado un negocio, estaban a punto de transformar una industria completa, creando oportunidades para personas que, como Nayara, habían sido subestimadas o ignoradas por sistemas prejuiciosos. ¿Y Patricio? Carlos preguntó, notando que su antiguo empleado no estaba presente. Patricio decidió aceptar una oferta de trabajo con un taller tradicional en otra ciudad. Don Evaristo respondió. Pero antes de irse, me pidió que te dijera algo. ¿Qué? Que finalmente entendió lo que había perdido por su resistencia al cambio y que espera que algún día pueda aplicar las lecciones que aprendió aquí, especialmente sobre reconocer talento donde no esperaba encontrarlo. Era una nota de redención, inesperada, y Carlos se sintió aliviado de que incluso Patricio hubiera extraído algo positivo de la experiencia. Carlos. Nayara se acercó a él. ¿Hay algo más que quiero decirte antes de que lleguen los invitados para la ceremonia? ¿Qué? Quiero agradecerte, dijo, su voz cargada de emoción genuina. No por haberme dado trabajo, sino por haber tenido la humildad de admitir cuando estabas equivocado y la valentía de cambiar completamente. ¿Agradecerme a mí? Carlos se rió, pero era una risa llena de asombro genuino. Nayara, tú transformaste mi vida entera, me enseñaste que había estado operando con una fracción de mi potencial durante décadas. Y tú me enseñaste que aún hay personas en el mundo dispuestas a poner el crecimiento por encima del ego. Nayara respondió. Después de lo que pasé en Red Bull, había perdido la fe en que los líderes pudieran realmente cambiar. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Carlos preguntó, mirando alrededor del taller transformado. ¿Qué? Que si no hubiera sido tan arrogante aquel día, si no hubiera hecho esa apuesta cruel, nada de esto habría sucedido. Mi peor momento se convirtió en el catalizador para lo mejor que me ha pasado en la vida. Esa es la ironía más hermosa, Nayara concordó. A veces, nuestros mayores errores se convierten en nuestras mejores oportunidades, pero solo si estamos dispuestos a aprender de ellos. En ese momento, comenzaron a llegar los invitados para la ceremonia. Reporteros de revistas, especializadas en automovilismo, representantes de equipos de competencia, funcionarios gubernamentales y estudiantes de ingeniería que habían seguido la historia de transformación del taller. Pero los invitados más especiales eran otros dueños de talleres que habían venido específicamente para aprender sobre el modelo de inclusión y excelencia técnica que Santander Morales había desarrollado. ¿Nervioso?, Nayara preguntó mientras observaban a la multitud reunirse. «Para nada», Carlos respondió, con confianza genuina. «Por primera vez en mi vida sé exactamente quién soy y de qué soy capaz. Y más importante, sé que tengo la mejor socia para enfrentar cualquier desafío». La ceremonia que siguió fue más que una simple inauguración. Fue una celebración de transformación humana.
Carlos habló sobre su viaje de arrogancia a humildad, de control a colaboración, de prejuicio a reconocimiento del talento verdadero. Su discurso fue interrumpido múltiples veces por aplausos, no solo por sus logros empresariales, sino por su honestidad brutal sobre sus errores pasados. Nayara habló sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de crear espacios donde el talento pueda florecer sin importar las expectativas sociales, y sobre cómo la diversidad de perspectivas fortalece cualquier equipo técnico. Su presentación incluyó un video mensaje de Max Verstappen felicitándolos por su éxito y expresando su admiración por lo que habían construido juntos. Pero el momento más emotivo llegó cuando María, la ex empleada administrativa convertida en ingeniera jefe, tomó el micrófono. Hace 6 meses, dijo, su voz clara y fuerte, yo era invisible en este taller. Mi educación no importaba, mis ideas no eran escuchadas, mi potencial era ignorado. Hoy lidero un equipo de 12 ingenieros y técnicos, trabajo en proyectos que impactan equipos de competencia internacionales y tengo la oportunidad de enseñar a la próxima generación. Hizo una pausa, mirando directamente a Carlos y Nayara. Pero lo más importante no son los logros profesionales, es que por primera vez en mi carrera puedo ser completamente yo misma en el trabajo. Puedo usar toda mi educación, toda mi experiencia, todas mis ideas, sin tener que esconder partes de quién soy para ser aceptada. Sus palabras resonaron profundamente con muchos en la audiencia, especialmente con otras mujeres en la industria que habían enfrentado desafíos similares. Cuando la ceremonia oficial terminó y los invitados comenzaron a irse, Carlos y Nayara se quedaron solos en el taller, observando el espacio que habían transformado juntos. ¿Sabes qué es lo que más me emociona del futuro?, Carlos preguntó. ¿Qué? Que dentro de 10 años habrá mecánicos trabajando en Fórmula 1 que comenzaron su entrenamiento aquí. Habrá mujeres liderando equipos técnicos porque tuvieron oportunidades que les dimos. Habrá personas de todos los orígenes sociales compitiendo en los niveles más altos porque les enseñamos que el talento no tiene género, clase, social o expectativas predeterminadas. Y habrá líderes empresariales que aprendieron que la verdadera fortaleza viene de admitir debilidades y que el crecimiento requiere humildad. Nayara añadió. Mientras el sol se ponía sobre el taller Santander Morales Motorsports, ambos sabían que habían creado algo que trascendía el éxito empresarial. Habían demostrado que la transformación personal era posible a cualquier edad, que los prejuicios más arraigados podían ser superados con voluntad y evidencia, y que cuando el talento verdadero se combina con oportunidad genuina, los resultados pueden superar los sueños más ambiciosos. La mujer que había sido subestimada por ser mujer en un mundo de hombres, ahora era socia de uno de los talleres más prestigiosos de Sudamérica y líder de programas internacionales de entrenamiento. El hombre que había desperdiciado décadas operando con arrogancia e ignorancia, ahora era un líder transformacional reconocido por su humildad y compromiso con la excelencia inclusiva. Juntos habían probado que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para crecer y nunca es demasiado tarde para convertir nuestros peores momentos en los catalizadores para nuestros mejores logros. El motor que había rugido aquel día memorable no solo había marcado el comienzo de una sociedad empresarial extraordinaria, había marcado el comienzo de una transformación que inspiraría a generaciones futuras a reconocer el talento donde otros solo ven diferencias y a encontrar fortaleza en la diversidad de perspectivas y experiencias. La historia del taller de Carlos y Nayara, una historia que comenzó con una risa cruel y terminó con el rugido de un motor perfectamente afinado, se convirtió
en una leyenda que se contaría en la industria por muchos años, una prueba de que el talento, cuando se le da la oportunidad, siempre, siempre encuentra la manera de brillar.